Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en las próximas horas, en los próximos minutos, tenemos tres temas que son noticia con el análisis de coyuntura. Ahí están los titulares. Comenzamos con Bolivia. La OEA juega de nuevo y va por más. No fue suficiente con dar la estocada final para el golpe en contra del presidente Evo Morales. Este jueves una misión de la OEA fue recibida por el presidente de la Cámara de Diputados para, dicen ellos, apoyar elecciones del próximo 3 de mayo. Tenemos el análisis, veremos lo que hay de fondo. Segundo tema que es en noticia, Venezuela. Gobierno bolivariano revela un documento de Estados Unidos para intervenir elecciones legislativas en el país. Comicios que se realizarán este año por calendario. Este año 2020 hay elecciones en esta nación suramericana. En ese contexto se centra precisamente los ojos en el poder de la Asamblea Nacional, el show montado por el autoproclamado Juan Guaidó. Tenemos el análisis de estos hechos. Tercer tema que es noticia, Francia, salimos así de la frontera de América Latina, primera movilización del año contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Él es el que las impulsa directamente. Según los sindicatos, más de 600.000 personas tomaron las calles en distintas partes del país. La pregunta es cuánta batería tiene esta nueva agenda de presiones para que se derogue esta reforma. El gobierno ha dicho que se mantiene firme en ella. Tenemos el análisis de estos hechos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Bolivia, autoridades del Congreso, Tribunal Supremo Electoral reciben a la misión técnica de la OEA, la misma que contribuyó al golpe de Estado. Entre tanto, el gobierno de facto continúa la cacería de brujas contra el dirigente del MAS. El presidente de la Cámara de Diputados se reunió este jueves con 3 representantes de la Organización de Estados Americanos de cara al proceso electoral previsto para el 3 de mayo. Según sus voceros, la intención de la misión será brindar apoyo al Tribunal Supremo en temas de informática y organización electoral, tal como lo hicieron en las elecciones del 20 de octubre pasado, en las que resultó electo el presidente Evo Morales y fueron anuladas por el supuesto fraude detectado por la OEA, del que todavía se esperan las pruebas. Más tarde, este jueves, el expresidente Jorge Tuto Quiroga anunció en Twitter que abandona el cargo como vocero internacional que le asignó el gobierno de facto para asumir su candidatura presidencial. Ya hizo público un documento con su propuesta de campaña. Entre tanto, persiste la persecución política sobre el movimiento al socialismo en el afán de sacarlo del juego. A finales del 2019, el gobierno de facto fracasó en la intención de cancelar la personería jurídica del MAS, toda vez que el TCE desestimara las demandas. Además, la víspera, el ministro de Gobierno de facto ordenó activar Código Rojo Internacional de Interpol contra el presidente Morales, bajo la acusación de presuntos delitos de sedición y terrorismo, al igual que la OEA, sin pruebas. Lo estamos esperando. Que venga a Bolivia. Acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro. Y no por política, no por persecución, por terrorista. Y para que no pueda estar andando como Pedro en su casa. Don Evo Morales le debe a los bolivianos muchas explicaciones y tiene cuentas pendientes en este país. La respuesta de Morales fue contundente. El ministro de facto, Arturo Murillo, experto para montar show y difamar a los opositores cada día, es carnicero, mentiroso y terrorista verbal. En vez de esperarme con esposas para detenerme, que me espere con su libreta de servicio militar original y no falsa. La Fiscalía Boliviana, por su parte, informó que desconoce si la Interpol activó la solicitud de captura. El organismo internacional no se ha pronunciado al respecto. Para el pueblo boliviano que rechaza el golpe solo queda una esperanza, el candidato que el MAS deberá presentar a finales de este mes. Y aunque se mantiene como la mayor fuerza política del país, diversos sucesos dejan ver las fracturas internas. Vamos a La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, muy buenas noches.
Hay ya varios candidatos de la derecha que comienzan entonces iniciando este año la disputa. Está, ya lo teníamos ahí en la nota, el vicepresidente del gobierno de Banzer, está Mesa, está quien dice aún ser el líder cívico de Santa Cruz. Buenas noches, adelante con esta información. Hola Tatiana, buenas noches. El tercer candidato de la derecha ya confirmado para participar en las elecciones del 3 de mayo es precisamente Fernando Camacho, que fue uno de los propulsores del golpe de Estado del pasado 10 de noviembre junto a Jorge Quiroga. Jorge Quiroga ya tiene experiencia, es además el heredero político del dictador Hugo Banzer Suárez, que fundó la Acción Democrática Nacionalista, a la que luego se adscribió muy joven Tuto Quiroga. De modo que este es el panorama de la derecha hasta este momento. Ya van 3 candidatos, pero se esperan más. Y hay desesperación en el gobierno de facto porque desde allí se está convocando a una cumbre que todavía no tiene fecha para procurar una sola candidatura. Esta desesperación y el nerviosismo tiene como base el hecho de que en las primeras encuestas que se han conocido, nuevamente el movimiento al socialismo, cuyo líder es Evo Morales, aparece como favorito para los electores y las electoras bolivianos. De modo que esa es la situación hasta el momento. Se esperan más candidaturas del sector conservador del país y que estuvo participando en el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre. Entre tanto, la ayuda internacional, la cooperación internacional de expertos, como se dice en las películas de Hollywood, viene recargado. Esta ayuda extra, además de la Unión Europea y además de la Organización de Estados Americanos, que ya tienen 2 misiones en el país, viene reforzada por la Oficina de los Estados Unidos para el Desarrollo, conocida por USAID, por sus siglas en inglés. El gobierno que está en funciones ha anunciado que tras la renovación de la ayuda estadounidense a Bolivia, una parte de esta cooperación tiene que ver con que vendrá la USAID a enseñar a los bolivianos lo que es democracia. La Organización de Estados Americanos ya anunció que participará en 2 áreas, en el área técnica para las próximas elecciones, pero también en las custodias de ánforas. Esto no se entiende mucho porque hay un sistema, según el procedimiento boliviano, hay un sistema muy bien montado de control de todo lo que es la distribución de papeletas, la distribución de ánforas y todo el material electoral. El día de la elección, por ejemplo, hay delegados de todos los partidos y candidatos que participan en los comicios, además de los miembros designados por el Tribunal Supremo Electoral para que dirijan en cada mesa las elecciones. Pero la Organización de Estados Americanos acaba de anunciar a través de una misión de 7 expertos que ya están en el país, que ellos se encargarán de definir un nuevo sistema de control y custodia de las ánforas y de las papeletas de sufragio. La Unión Europea ha anunciado que para el 3 de mayo enviará más de 100 de sus observadores y expertos. Es la situación al momento, Tatiana. Y me queda algo por preguntarte, ¿cuándo se conocerán candidatos del MAS a este proceso comicial? ¿Qué se dice? Oficialmente se ha anunciado en el Movimiento al Socialismo que los candidatos se harán conocer hasta el 19 de este mes de enero. Aún no se sabe si definitivamente este anuncio se hará en Buenos Aires a través del jefe de campaña y líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, o si las organizaciones sociales harán algún anuncio aquí en el país. Hay una actividad muy grande de parte de las organizaciones sociales para fortalecerse por una parte y participar con mayor capacidad, con mayor fortaleza en las próximas elecciones del 3 de mayo, y por otra hay una actividad muy fuerte también sobre 4 personas que han sido mencionadas como posibles, potenciales candidatos del Movimiento al Socialismo. Allí está el ex canciller Choquehuanca, está el ex canciller Diego Pari, también hay un dirigente muy joven de los campesinos productores de coca del Chapare. De modo que esta es la situación. Sin embargo, hay un pero que ha sido destacado en las últimas horas, sobre todo por los parlamentarios del Movimiento al Socialismo. Hay una persecución muy fuerte de parte de las autoridades en función de gobierno contra
todo lo que es disidencia y mucho peor si es funcionario o exfuncionario y peor aún si es dirigente social o político del movimiento al socialismo. Esta situación ya ha sido denunciada. Parlamentarios del movimiento al socialismo han señalado que con estas características de acoso a todo lo que disiente de las actuales autoridades de gobierno no pueden hacerse elecciones. Pareciera que la estrategia es precisamente que toda posibilidad de candidato o candidata favorable al movimiento al socialismo puede ser acusado o de sedición o de terrorismo o de financiamiento al terrorismo o finalmente de daño económico al Estado, que son los 4 cargos que se está usando desde el gobierno de facto para acusar a toda la disidencia. Complejo el escenario de cara a las próximas elecciones en medio de toda esta situación. Gracias, Freddy, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a irnos a una pausa brevísima, estamos en esta emisión de Noticia. Al volver tenemos el análisis desde precisamente nuestra sede de la corresponsalía en Bolivia acerca del escenario del que hablamos de conversar con Freddy Morales, nuestro corresponsal. Pausa y volvemos. Un tema que vamos a conversar con ustedes más adelante. Por ahora nos centramos, como les anunciábamos antes de la pausa, en Bolivia, en Noticia Bolivia, en medio de este complejo escenario, en el marco de un golpe de Estado que tiene distintas aristas, ahora todo centrado en lo que serán las elecciones del próximo 3 de mayo. Para ello nos acompaña Gabriel Villalba, analista geopolítico desde La Paz en Bolivia. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, contento de estar una vez más en Telesur compartiendo con toda la patria grande y para analizar toda la vorágine política, coyuntural de mi querida Bolivia. Así que pues presto a compartir con todos ustedes. Gracias. Nos preguntábamos en los titulares, aquí en Noticia, para entrar con el análisis. La Organización de Estados Americanos fue fundamental, dio la estocada final a lo que significó el golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales. Ahora va por más, ¿ahora por qué va? Mira, hay que realizar un análisis histórico de por qué se funda la Organización de Estados Americanos. Y la Organización de Estados Americanos se funda precisamente en respuesta a la Revolución Cubana en el continente y se constituye como un órgano de gendarmería continental desde Estados Unidos, bajo el tinte diplomático, ¿no? Si entendemos bien esta figura histórica de la OEA, podemos entender que se ha caracterizado por ser el Ministerio de Colonias de Estados Unidos históricamente. Si revisamos la doctrina Monroe, si revisamos la geopolítica de dominación imperial de la gran isla americana, nos damos cuenta que la OEA ha jugado papeles fundamentales en Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia. Si entendemos y analizamos desde esa perspectiva histórica, también tenemos que hacer una autocrítica al gobierno del presidente Evo Morales, ya que fue como si hubiéramos confiado que nuestro mayor enemigo, la OEA, nos diera la estocada final, ¿no? Fue muy ingenua la decisión política de creer que la OEA iba a emitir un análisis estrictamente técnico. Cuando se refirió a las elecciones del 2019 en Bolivia, emitió un criterio estrictamente político, nada técnico, ¿no? Propio de una organización que precisamente vela por esos intereses norteamericanos en la región. La OEA va a ser y es un brazo operativo de Estados Unidos y precisamente está montando lo que yo me animaría a decir un verdadero fraude electoral en las próximas elecciones de este año, del 2020, del 3 de mayo en Bolivia, ¿no? Creo que va por eso. Respondiendo categóricamente a tu pregunta, están asesorando todo el andamiaje electoral
para que precisamente el movimiento al socialismo, una vez después de ser deslegitimado a través de los medios hegemónicos de comunicación y toda la parafernalia que se ha construido de satanización al movimiento al socialismo, pues intentan darle la estocada final electoral. Ya lo han hecho dividiendo al movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ahora lo intentan hacer electoralmente, y la OEA y también Estados Unidos va a jugar un rol fundamental para lo que yo me animaría a decir un intento de fraude real en Bolivia, comandado por la OEA. ¿Quiere decir entonces que las perspectivas de cara a un proceso electoral en donde el MAS, el movimiento al socialismo, pueda competir en igualdad de condiciones, alejado de la realidad? Totalmente, exacto. Pasa que el gobierno de facto, desde que ingresó y tomó el gobierno por asalto, tomó este Estado por asalto, ha instaurado un terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado que tiene instituciones estatales como la policía, Ministerio Público, Ejecutivo, Legislativo, ha dividido a la bancada mayoritaria del movimiento al socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha comprado a una legisladora como es Eva Copa, ha dividido al MAS y pues ha construido toda la hegemonía, se podría decir, golpista, que está legitimando este actual golpe de Estado, ¿no? A través de los medios hegemónicos de comunicación, ya lo dijimos, a través de las instituciones que se presentan democráticas, entre comillas, y a través de toda la narrativa que se ha ido gestando, no desde el año pasado, sino desde el 2016, desde el 21 de febrero del 2016. ¿Por qué se intenta satanizar el movimiento al socialismo? Porque el movimiento al socialismo sigue siendo la principal fuerza mayoritaria del país, en términos políticos y en términos de estructura política, ¿no? Es por eso que intentan satanizar, es por eso que se usa regularmente acá en Bolivia el término de sedicioso, terrorista, incitador a la violencia, para acallar a todos los líderes sociales, fundamentalmente destruir al movimiento al socialismo, y pues no estamos en igualdad de condiciones. Hay que ser realistas en torno a esto, ¿no? Las próximas elecciones que se den en Bolivia este año, pues no están en igualdad de condiciones. Las diferentes facciones neoliberales de partidos intentan hacer una nueva juntucha, se dice comúnmente acá, pero es una coalición de partidos que ya se han unido, ya se han articulado para gestar este golpe de Estado. Una vez articulados para derrocar al presidente Evo Morales, darle este golpe de Estado, este golpe cívico, policial, militar, ahora están dispersas y se las ve como facciones que solamente se han podido juntar, solamente han podido combinar sus fuerzas políticas para tumbar a Evo Morales, pero no pueden cohesionarse para proponerle al país un nuevo proyecto de Estado, un nuevo proyecto de Bolivia, un nuevo proyecto de Agenda 2025, por ejemplo. No tienen eso, ¿no? Y lo que caracteriza a estas organizaciones es que tampoco se van a poder aglutinar. Se han aglutinado, sí, para tumbar a Evo Morales, pero no se aglutinan para formar un proyecto político. Y lo que ellos están apuntando es a generar una posible segunda vuelta. El movimiento al socialismo en las próximas elecciones puede que, si viramos en este fraude electoral, saquemos una mayoría legislativa, pero en una segunda vuelta, en una eventual segunda vuelta, las diferentes fuerzas opositoras neoliberales se van a articular en una nueva megacoalición, reeditando las megacoaliciones de la época neoliberal de nuestro país, y pues van a articular nuevamente lo que ahora están tratando de generar, ¿no? Un ejecutivo autoritario, un terrorismo de Estado brutal que persigue y castiga a los que piensan diferente. ¿Y quién crees que sea el candidato de la derecha, el candidato de Estados Unidos? Hasta ahora 3 aspirantes, bien nos lo contaba Freddy Morales, precisamente allí es donde te encuentras en nuestra corresponsalía. ¿Quién crees que es el señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos? Hay que también hacer énfasis en el hecho de que se han restablecido las relaciones diplomáticas plenas entre Bolivia y los Estados Unidos. A través de este restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas, se ha mandado una especie de asesoría electoral desde Estados Unidos para asesorar, dicen ellos, el proceso electoral que se va a desarrollar este año en Bolivia. A través de ese aparato electoral se han gestado diferentes candidatos. Se les ha jalado las orejas a Pumari
y Luis Fernando Camacho para que vuelvan a rearticular eso que gestaron, entre comillas, una agrupación ciudadana, ¿no? Los pititas y todos esos movimientos, entre comillas, ciudadanos, entre comillas, apolíticos, que le han dado el golpe de Estado al presidente Evo Morales. Yo creo que esos dos candidatos son fundamentalmente la apuesta del gobierno norteamericano. No dejo de lado a Carlos Mesa, que también va a ir, se va a postular en estas elecciones. Tuto Quiroga, que el día de hoy ha anunciado su candidatura. A ellos no les importa mucho la cantidad de votos que van a obtener. Lo que les importa es restarle votos al movimiento al socialismo, porque en una eventual segunda vuelta, igual todas estas facciones derechosas, neoliberales, de orden fascistoide, se van a juntar, reeditando una nueva mega coalición y pues nuevamente hacer gobierno ejecutivo y tratar de disputar el control político en el legislativo, ¿no? Creo que están apostando por cuadros como Luis Fernando Camacho y Pumari, pero también satélites muy importantes que ya han desarrollado trabajo político todos estos años, como Tuto Quiroga y como Carlos de Mesa. De hecho, revisando el cargo que le da el gobierno de facto a Tuto Quiroga, del representante internacional de los golpistas, el aspirante, el candidato del gobierno de Estados Unidos, ¿crees que iría por ahí? Sí, Tuto Quiroga siempre se ha caracterizado por estar vinculado al gobierno norteamericano. De hecho, cuando sustituyó al general Banzer, se reunió muy orgulloso con George Bush allá en Estados Unidos. Además, Tuto Quiroga fue el principal impulsor de que la OEA valide, verifique el proceso electoral boliviano, ¿no? Ahí podemos ver, en una perspectiva histórica, los intereses que tenía Tuto Quiroga con Norteamérica, los intereses que tenía Tuto Quiroga con esta validación de la OEA al anterior proceso electoral, y pues también el nombramiento de la presidenta de facto Yanine Áñez hacia este personaje. Es siempre un operador del Departamento de Estado de Estados Unidos y siempre se ha caracterizado por eso. Acá en Bolivia se lo conoce por eso y bueno, ahora es una pieza clave que está sumando en este gobierno de facto, sumando entre comillas, ¿no?, todas las barbaridades que están haciendo acá en el país. Sí. Y pues también es clave recalcar el papel de terror que está infundiendo el llamado por su jefe político Bolas, en esas palabras se referían a él, ahora ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que pues también ha gestado alianzas estratégicas, por ejemplo, con el Departamento de Estado de Estados Unidos y también con cuerpos de inteligencia de Israel, ya que Bolivia ha desarrollado una política internacional soberana todos estos años, 14 años con Evo Morales, pero entra el gobierno de facto y restablecen relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Israel, los dos países del mundo que han violado todos los tratados de derechos humanos, es decir, tampoco han ratificado ningún tratado sobre derechos humanos en el mundo, y con esos países es con los que nosotros nos estamos volviendo a relacionar en una degradación de nuestra política internacional soberana. Me queda algo por preguntarte, Gabriel, volviendo al tema de lo sucedido hoy, este encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados con los tres encargados de comenzar este proceso de esta misión electoral de la OEA. Internamente, ¿qué es lo que ha pasado con el MAS en el Congreso en general, en ambas cámaras? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo se ha llegado a fracturar de tal manera? ¿Qué es lo que ha pasado? Han sido muy hábiles, y en eso hay que ser categórico, el gobierno de facto en instaurar y desmembrar a las facciones más duras del movimiento al socialismo. En determinado momento las organizaciones sociales reaccionaron tardíamente a el golpe que se le dio a Evo Morales. Aún así, cuando la reacción tardía de las organizaciones sociales, se gestó un movimiento popular que todavía reclamaba esa mayoría que se había ganado en las elecciones del 2014, esa mayoría parlamentaria del movimiento al socialismo. Si se hubiera tenido una cohesión política desde el movimiento al socialismo, en este momento la mayor fuerza mayoritaria, que es el movimiento al socialismo en la Asamblea, estaría pues con un presidente, por ejemplo Adriana Salvatierra, si Adriana Salvatierra no hubiera renunciado, ¿no?
hubiéramos respaldado todas las organizaciones sociales, ese proyecto político con el movimiento al socialismo aún a la cabeza, en un gobierno transitorio, digamos. Pero han sido muy hábiles los medios del actual gobierno de facto, también muy hábiles los operadores políticos de Yanine Áñez para instaurar en el sentido común de la gente el hecho de que los masistas son violentos, los masistas no quieren la pacificación del país, los militantes del movimiento al socialismo quieren la confrontación entre bolivianos, quieren la guerra, nos han inventado guerrilleros de las FARC. Por poco ya hacen revivir al Che Guevara para ponerlo ahí, decir el Che Guevara está manejando los grupos del movimiento al socialismo. Están realizando esa clase de ejercicios muy bien articulados y muy bien asesorados para instaurar en el sentido común de la gente el hecho de defenestrar totalmente al movimiento al socialismo. Y esto ha calado en el propio movimiento al socialismo, que se han generado dos facciones. Una facción, quiero decir ingenua, por no decir vendida, estoy en esa discrepancia aún, de Eva Copa, que ha legitimado el gobierno de facto a través de las reuniones que ha sostenido con la presidenta de facto, Yanine Áñez. Y no es casual que a Eva Copa se le esté promocionando desde el gobierno. En todos los medios de comunicación, prensa escrita y prensa radial y televisiva, vas a ver a Eva Copa con dádivas de este gobierno. Es este gobierno de facto el que está diciendo Eva Copa, del movimiento al socialismo, debiera ser la mejor candidata del MAS. Entonces, que tu enemigo te esté tirando flores, pues algo raro hay ahí, ¿no? Nos hace sospechar de que también ha causado mucho repudio el hecho de que Eva Copa legitime este gobierno de facto. Por otro lado, hay otras facciones más del núcleo duro del movimiento al socialismo, encabezadas por la diputada Sonia Brito, por ejemplo, presidenta del Comité de Derechos Humanos, que ha alzado la voz, una de las únicas que ha alzado la voz por la violación de los derechos humanos que se han cometido en las masacres de Sencata, en las masacres de Sacaba, en las masacres de Montero, los grupos armados civiles, paramilitares que están operando de forma conjunta con la policía, inteligencia de la policía e inteligencia de los militares. Pues yo creo que el movimiento al socialismo tiene que volver a regenerarse como empezó el 2006, y mucho antes. En esas épocas no teníamos ministerios, no teníamos ministros, no teníamos viceministros, no teníamos alcaldes, teníamos unos pocos diputados. Evo Morales era recién diputado. Creo que tenemos que volver a regenerar un movimiento al socialismo desde sus orígenes, pero con una renovación del sujeto histórico y político. Y pues ese es el desafío que tiene el movimiento al socialismo. No quiero creer que ese ejercicio nos tome otros 5 años, ¿no? Espero que seamos más ágiles en la construcción política, la reconfiguración política y podamos disputar, aunque en condiciones adversas, en estas elecciones para volver a ser gobierno con el movimiento al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, ¿no? Pero sí, el cauce natural y todo lo que está aconteciendo nos está indicando que puede que se reconfigure el neoliberalismo y tenga 5 años más de gobierno, ¿no? Ganando en segunda vuelta. Esos 5 años le servirán al MAS para replantear todo lo que hemos hecho mal este tiempo. En todo caso, Gabriel, el tiempo pasa muy rápido y son solamente 4 meses para avanzar. Si es ese realmente el camino que tienen por delante, que así lo asumen y no comienzan a buscar candidatos a través de otras vías. Veremos lo que sucede. Gabriel, gracias, muy buenas noches, gracias por este análisis. Sí. Gracias a ti, un placer. Un placer, muy buenas noches. Así nos vamos a una pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, el gobierno bolivariano revela un documento de Estados Unidos para intervenir elecciones legislativas, comicios que, recordemos, se realizarán precisamente este año por calendario. El contexto en este hecho se centra precisamente en el poder de la Asamblea Nacional, el show montado por el autoproclamado Juan Guaidó. Hechos que revisamos y analizamos al volver. Estamos en Es Noticia.
En Noticia Venezuela, el gobierno bolivariano responde a una nueva intervención de Estados Unidos en sus asuntos internos. Este jueves el Departamento de Estado habló de garantías de cara a unas eventuales elecciones parlamentarias este año, a través de un documento que se ha filtrado una fecha en que constitucionalmente corresponde la convocatoria a comicios legislativos en este país caribeño. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, denunció la intención del gobierno de Estados Unidos en intervenir en el proceso electoral parlamentario, que de acuerdo a la Constitución venezolana debe ser convocado para este año. Arriaza se basó en la filtración de un documento donde Estados Unidos estaría solicitando apoyo para efectuar elecciones libres y justas, donde además se reconocería implícitamente el impacto negativo ocasionado por la serie de medidas coercitivas unilaterales aplicadas desde el año 2015. Bueno, elecciones para la Asamblea Nacional, llama la atención, ¿verdad? Pareciera que han renunciado a la estrategia de tratar de imponer la repetición ilegal de las elecciones presidenciales. Por allí la nombran alguna que otra vez, pero el documento está dirigido a intervenir en los procesos administrativos, políticos, soberanos de nuestro país hacia las elecciones de la Asamblea Nacional de este año en curso. En esta misma línea, el líder del cuerpo diplomático venezolano aseguró que esta estrategia contraviene el espíritu de la Carta Democrática de las Naciones Unidas, ya que viola el derecho a la autodeterminación de Venezuela en cuanto al manejo de sus asuntos internos. Afirmó además que las presiones diplomáticas y económicas ejercidas por Washington tendría como objetivo condicionar al gobierno de Venezuela a sentarse a negociar con representantes de la oposición venezolana. Luego dicen, el propósito de las sanciones es dejar claro que Maduro no puede continuar dilatando sin consecuencias, y que él y sus partidarios deben venir a la mesa e involucrarse de manera productiva si quieren que las sanciones sean levantadas. Es decir, que cuando usted no consigue un medicamento porque el bloqueo no lo ha permitido, su importación o precios de los alimentos por encima con un criterio hiperinflacionario en la economía, el daño que se le ha hecho a la moneda, es porque supuestamente ellos quieren que Maduro se siente en una mesa. Las declaraciones se dan en un contexto centrado en la Asamblea Nacional de Venezuela, que cuenta con una nueva directiva en manos de un sector de la derecha. Sus nuevos integrantes se proponen adelantar un proceso de reinstitucionalización, ya que el órgano legislativo se encuentra al margen de las leyes venezolanas desde el año 2015. Planteamiento que contrasta con la postura encabezada por el dirigente opositor Juan Guaidó, quien sigue apostando por vías violatorias al marco jurídico venezolano. En este contexto, precisamente, vamos a hablar con Luis Parra, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Diputado, buenas noches. Tatiana, agradecido, por supuesto, por darnos un espacio en este programa Es Noticia. Gracias a usted, diputado. Quiero preguntarle, de su visión, ¿qué fue lo que realmente ocurrió el día 5 de enero? Un titular que le dio la vuelta al mundo. Quiero conocer la verdad de los hechos de ese día. Bueno, Tatiana, lo que ocurrió es lo que establece la propia Constitución. La Constitución establece que todos los 5 de enero, esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que todos los 5 de enero, sin previa notificación, a las 11 de la mañana en el Palacio Federal Legislativo, en el Salón de Sesiones del Hemiciclo, tenemos que estar todos los diputados para la instalación y la elección de la Junta Directiva del año en curso. De tal manera que en acatamiento a este ordenamiento jurídico, nosotros hicimos acto de presencia como más de 140 diputados, aproximadamente 150 estaban allí, que tuvimos que sortear una serie de obstáculos, pero que al final de cuentas llegamos a la Cámara y que el quórum reglamentario que establece la sesión de instalación para que se diera la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional es un mínimo requerido por 84 votos. Esos 84 diputados estábamos allí más que suficiente, estaban demostrados que era lo que se requería. La única forma de que no se hubiese dado la sesión de instalación es que por un hecho sobrevenido que estuviese aquí en el reglamento interior y debate,
que está en la Constitución, que por un hecho sobrevenido impidiese la conformación del quórum reglamentario. Si eso fuese ocurrido ese día, se tenía que haber convocado al día siguiente hábil con las mismas características de la convocatoria, y si en ese día siguiente hábil no se fuese dado esa otra convocatoria, en el tercer día, en el mismo espacio con los presentes, se daba el acto de juramentación. No había motivo para suspender un acto que esté establecido en esta Constitución. Estaban cumpliéndose los parámetros y los requisitos. Ahora, ¿qué ocurrió el 5 de enero? Bueno, que ante la ausencia del respaldo de los votos de los diputados que decidimos insurgir como una alternativa de cambio de cara a lo que es el proceso de renovación y cambio que queremos llevar adelante en Venezuela, donde queremos distanciarnos del secuestro de estas dos cúpulas, de la cúpula de Nicolás Maduro y ahora de la cúpula del G4, entonces tú fuiste sometido a una andanada de insultos. De un lado te dicen traidor a la patria y del otro lado te dicen vendido y colaboracionista. Entonces, más allá de eso, nosotros insurgimos con una política que le hable claro al país, porque lo veníamos pidiendo y veníamos rectificando. Y no lograron por ninguna parte, después de todo el apoyo que se le dio durante un año, decirnos a nosotros cuál era la política. Se sentaban, se paraban, dialogaban, lo negaban. Además de eso, el golpe de los 3 pasos, eso el 30 de abril, lamentablemente no pudieron ni siquiera demostrarnos a nosotros todavía cómo íbamos a salir de Nicolás Maduro, porque lo que exige el pueblo en la calle es que está cansado de Nicolás Maduro, pero está cansado de la oferta engañosa, de la estafa que nos han hecho con batallas finales, con que cada vez nos dan fechas terminales, con escenarios mágicos, y al final de cuentas nunca nos han dicho ni nos van a decir jamás cómo vamos a salir. Entonces nosotros decidimos actuar de conciencia libre, como está aquí en la Constitución, que cada diputado puede actuar de conciencia libre, con su voto, sin coacción de ninguna organización política ni institución que pueda tutelar sus decisiones. 30 diputados de la Alternativa Democrática, de oposición, de los diferentes partidos. Yo pertenezco a Primero Justicia, más allá de las descalificaciones, porque aquí hay quienes se creen dueños de que pueden decirte tú estás dentro, tú estás fuera de alguna organización política, y el sentimiento amarillo, el valor de la justicia como lucha que tenemos nosotros en Venezuela, no nos puede quitar nadie. Y por eso decidimos seguir como militantes de Primero Justicia, seguir trabajando para brindar la primera oportunidad de un mensaje claro al país. Nuestra propuesta, una propuesta nacionalista. Nosotros no podemos seguir aceptando que sea tutelada la decisión y la actuación de lo que es una alternativa para que logremos el cambio en Venezuela. Por un lado, entonces, los cubanos, los rusos, y por el otro lado, entonces, es el Grupo de Lima, por el otro lado, es el gobierno de los Estados Unidos, y pare de contar de aquellos que son dependientes. ¿Qué le pedimos a la democracia del mundo? Que nos ayuden con la causa democrática, pero que deben respetar las decisiones autónomas del Poder Legislativo. Nosotros queremos buenas relaciones con todos los países del mundo. Nosotros queremos buenas relaciones con aquellos que realmente quieran contribuir con el desarrollo del país. Y el 5 de enero, esa decisión que obviamente tomamos nosotros de llevar adelante con el quórum reglamentario la instalación, como había la negativa y el boicot por parte del presidente saliente, que prefirió quedarse allá en la calle, montarse en la reja, victimizarse y hacer un show porque no contaba con los votos, nosotros le decíamos que pasara y le dijimos al primer vicepresidente y al segundo vicepresidente, a Edgar Zambrano y al diputado Stalin González, tienen que instalar la sesión. Y si Juan Guaidó gana con los votos, en buena lid lo reconocemos, que pase y se juramente, normalmente como corresponde. Entonces, como sabía que no tenía los votos, se quedó allí. Se tomaron decisiones para aclararle a la gente quiénes conforman el quórum. El quórum lo conforman todos los diputados presentes en el hemiciclo. Nosotros estábamos allí, más de 84 diputados, y pueden allá verlos con las cámaras, con los videos, cuántos diputados. Estaba la fracción de Acción Democrática, estaba la fracción de COPEI, la fracción de Primero Justicia, la fracción de Un Nuevo Tiempo, la fracción es de Voluntad Popular, todos estaban allí sentados. El único que se quedó afuera haciendo un show porque sabía que si entraba y se contaba, la votación no le iba a dar. En segundo lugar, tuvieron la oportunidad, después que decidimos instalar la sesión
con el procedimiento ordinario del primer año para que se pueda instalar el periodo de sesiones del Poder Legislativo, con el procedimiento ordinario, que es el diputado de mayor edad. Bueno, a ese diputado de mayor edad, que es el diputado Héctor Agüero, se designa como director de debate según esta Constitución y nombra un secretario accidental. Nombró la secretaria accidental, sometieron a verificación del quórum, si existía o no el quórum de lo que es el acto de instalación, y evidentemente existía el quórum. Ahora, ellos en ese primer momento pudieron haber hecho de una dinámica y una herramienta parlamentaria, porque estaba allí la junta directiva. El único que faltaba era el presidente saliente. Y podían decir, queremos verificación nominal del quórum. ¿Por qué no pidieron verificación nominal del quórum? Porque el quórum estaba en evidencia. En segundo lugar, se continuó con el mecanismo parlamentario, que es someter a consideración las planchas correspondientes. Bueno, nosotros propusimos nuestra plancha. Le manifestamos, postulen una plancha. Si es el presidente saliente que tiene intenciones de reelegirse, bueno, sométanlo con los votos que tienen. Y si ganan, nosotros los reconocemos y los respetamos. Pues tampoco quisieron la votación de la plancha. Pudieron decir, queremos votación nominal para ver quiénes están votando por uno, quiénes están votando por otro. No pidieron tampoco votación nominal. Y entonces se votó por mayoría evidente cuando todos levantamos la mano. Destaco, es importante destacarlo, el quórum reglamentario existió. Aquí en esta Constitución no establece para un acto de instalación y elección de la Junta Directiva otro lugar que no sea el Palacio Federal Legislativo para elegir y designar la nueva Junta Directiva para el periodo del año en curso. No establece que es en una plaza, no establece que es en una cancha deportiva, no establece que es un lugar privado, establece que es en el Palacio Federal Legislativo y pone unas prerrogativas allí, unos considerando que si no es posible darse la sesión por la única causa que es la falta del quórum por un hecho sobrevenido, establece que el siguiente día hábil y el otro día si llegase a ser necesario, pero en el mismo hemiciclo. Ahí toda actuación que se haga fuera de lo que establece la Constitución es totalmente ilegal, irrita. Diputado, ¿y por qué no esperaron que terminara de llegar Guaidó para evitar precisamente toda esta diatriba? Bueno, nosotros ante esto tenemos que destacar un hecho muy concreto. Nosotros no podemos, por caprichos personales, por el show mediático, por el antojo de alguna organización política, tratar de dilatar o de acabar con un acto parlamentario que está establecido en la Constitución. No hay forma ni manera. El único procedimiento ordinario que tiene hora, lugar y fecha está aquí. Y eso es lo que hicimos fue cumplirlo. En acatamiento de esa Constitución, lógicamente decidimos hacerlo. Todavía le manifestamos, pero vayan a buscarlo, que entre, que deje el show, que deje guindarse en la reja. 45 minutos para que la gente en el mundo sepa. Después que terminamos el acto parlamentario, fue que él decidió montarse en la reja y empezar a hacer el show para tratar de ingresar. 45 minutos después que todas las bancadas observaron lo que hicimos, lo que dijimos, el mensaje que le dimos al país, sencillamente entonces comenzó con el show y la victimización para tratar de vender lo que no es posible sostener en el tiempo, que no cuenta con los votos necesarios. Diputado, ante tal nivel de presiones y de agresiones, ¿cuál es el plan para retomar el rumbo institucional de la Asamblea Nacional? El rumbo institucional de la Asamblea es apostar a transitar un camino que comience con la despolarización. Nosotros tenemos que trabajar todos los días intensamente para despolarizar, para acabar con la polarización y abrirle un camino a la despolarización. Ese camino, esa autopista que queremos construirla es una obligación de todos y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. En segundo lugar, nosotros tenemos que erradicar la confrontación de nuestra actuación parlamentaria. Nosotros no podemos prestarnos para generar más violencia. Nosotros no podemos prestarnos para seguir peleando venezolanos contra venezolanos, diputados contra diputados, porque eso no dice al final de cuentas nada, de entre partidos contra partidos. Nosotros tenemos que acabar con la confrontación que hay entre los poderes públicos del Estado. Y allí está una ruta que vamos a transitar día a día hasta lograr vencer y lograr los objetivos grandes, pensando en Venezuela. Diputado, gracias por esas declaraciones. Buenas noches.
Diputado, gracias. Bueno, gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches. Vamos a irnos así a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver salimos de la frontera de América Latina, Es Noticia Francia. Primera movilización del año contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. Según los sindicatos, más de 600.000 personas se tomaron las calles en distintas partes del país. Nos preguntamos cuánta batería tiene esta nueva agenda de presiones para que se derogue la reforma que promueve directamente el presidente del país. Vamos a analizarlo. Al volver estamos en Es Noticia. Біздің уақытки мақсатымыз ойлап кетеш, ойлап кетсек жәннат көрміз деп. Documentales Telesur presenta. Durante años, grupos extremistas han generado caos en una región de China. Ante estos ataques, las entidades gubernamentales persisten en la lucha contra el terrorismo en Xinjiang. Domingo, por Telesur. En Noticia Francia, este jueves fueron reprimidas manifestaciones en rechazo a la reforma de jubilaciones impulsada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. En un intento decisivo por presionar al presidente del país a abandonar su reforma, los sindicatos franceses interrumpieron los servicios ferroviarios, llevaron las manifestaciones a las calles en diversas ciudades del país. La policía desplegó en algunos lugares cañones de agua, gases lacrimógenos contra los manifestantes. Al menos 16 personas fueron arrestadas, detenidas durante las protestas, particularmente en París, la capital. Más de este hecho, la de este jueves es la 36ª jornada consecutiva de huelga de transportistas a la que se han sumado cientos de abogados y maestros. El presidente Macron insiste en que no dará marcha atrás. Afirmó que aceptará algunas correcciones, pero se mantendrá firme en el proyecto propuesto que considera es necesario para el país. Realmente tenemos una reforma que pone al revés el modelo social francés, con el concepto de un sistema de jubilación basado en puntos que plantea la cuestión de las pensiones, a su vez basadas en capital. Puntos, que es mucho más individualista. Y así, sabemos que todos perderán con esta reforma, especialmente aquellos que tienen menos medios, aquellos en situaciones precarias y mujeres. El gobierno no está negociando nada. Ya habían redactado el proyecto de ley de antemano. Saben desde hace mucho tiempo que es malo. El problema es que están planeando una conferencia de financiación tras otra. Y da la impresión a la gente que han estado protestando durante un mes que todavía tienen que demostrar que la reforma es basura. La mayoría de la gente en Francia está de acuerdo con eso. Abogados, otros sectores que comienzan a sumarse en una jornada que da cuenta de cómo inicia el año y veremos la pugna en las calles. Sobre esto vamos a analizarlo con Fernando Estensoro, analista internacional, catedrático, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, con nosotros precisamente de Santiago. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias. El asunto de fondo, ¿cuál es, profesor? Dice el presidente Macron que esta reforma previsional, que esta reforma de pensiones, de la que es bastante variada en este momento, tiene muchos ítems, más de 40, dependiendo de la profesión que cada persona, cada francés ejerza, debe ser cambiada y debe ser reducida. ¿Qué es lo que hay allí de fondo? Bueno, es, en términos generales, una mirada general, uno puede decir, es todo este intento de
ir desmontando el estado del bienestar que se construyó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, Francia tiene uno de los mejores sistemas de jubilación de toda la OCDE. Era algo de lo cual los franceses están orgullosos. El nivel de pobreza de la gente mayor de 65 años de Francia es una de las más bajas del mundo. Es mucho más baja que el de Alemania, por ejemplo. Entonces, los franceses estaban orgullosos de su sistema de pensión. Además, como es, claro, es muy diferenciado porque está hecho de acuerdo a cada profesión específica. No existe un sistema único, sino que como hay profesiones que son mucho más pesadas que otras, tienen condiciones especiales. En ese sentido, los franceses estaban muy orgullosos de su sistema de pensión, y ahora lo que quiere hacer el gobierno es universalizarlo, o sea, hacer un sistema único que en el fondo, claro, los trabajadores se movilizan porque en el fondo significa, ellos consideran que significa perder los beneficios que habían conquistado durante años de luchas sociales. Claro, hay parte de lo que se denuncia en las calles. El gobierno dice que puede hacer algunas correcciones, pero que se mantiene firme. Financieramente, teniendo en cuenta además de dónde viene el presidente Macron, ¿hay algo por allí que deba entenderse que es parte de su apuesta además como presidente del país? Como propuesta, si revisamos de dónde viene el sistema financiero europeo. Lo que pasa es que va a depende de qué enfoque o modelo económico usted se sitúe para enfrentar el problema. Indudablemente es evidente que la población hoy día está viviendo más, ¿ya? Eso es indudable. Y también se necesita, a medida que aumenta la población mayor, la población en edad de jubilarse, y disminuye la población económicamente activa, el sistema se hace más caro. Eso es un hecho. Pero de ahí, ¿no es cierto?, a buscar los mecanismos de reforma, va a depender de la inspiración, ¿no es cierto?, que esté detrás, ¿ya? Ese horizonte, ¿no es cierto?, de sociedad ideal que se persigue. Francisco, pero para eso la gente trabaja toda una vida. Y para eso se supone que los gobiernos, no solamente aquellos de turno, sino un Estado en general, es el que toma una decisión estratégica a largo plazo para que cada quien pueda jubilarse con lo que le corresponde. Evidente. Por eso le digo, o sea, pero están ocurriendo fenómenos demográficos que son reales. Pero va a depender, ¿no es cierto?, de la inspiración del modelo económico, cuál es la solución que usted aplica. Claro, si lo que usted está buscando es capitalizar el sistema, ¿no es cierto?, privatizarlo, obvio que va a aplicar determinadas medidas. Si usted tiene un modelo social que es más justo, ¿no es cierto?, que es más equitativo, va a aplicar otro tipo de medidas. Entonces yo creo que aquí lo que hay, ¿no es cierto?, detrás de este argumento que tiene algunos elementos de certeza, algunos aspectos son verdaderos, pero lo que hay es que se aplican modelos, ¿no es cierto?, que están fuertemente influenciados más bien por un modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que busca retirar fondos sociales, retirar parte del Producto Interno Bruto del país, ¿no es cierto?, para usarlos en la capitalización de la banca, en la capitalización financiera. Entonces yo creo que eso es lo que no se discute, sino que se discute en tecnicismo, pero yo creo que los franceses sospechan ya fuertemente de que más allá de los argumentos técnicos, lo que aquí hay es un intento de ir desmontando el estado del bienestar, ya que tanto les costó construir. Entonces yo creo que aquí lo que hay son modelos en pugna, o sea, en la medida que se sigan aplicando modelos de carácter neoliberal, es evidente, ¿no es cierto?, de que van a haber lucha social y va a haber confrontación. Esa es la pugna que ahora vemos en las calles, veremos luego si habrá o no una negociación. Muchísimas gracias, profesor, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso nos dejamos. Hasta mañana.